Buenos días, tenemos el gusto de tener a Santiago Trocone aquí, alguien que al menos yo hacía rato que tenía ganas de conocer en persona. Él es investigador postdoctoral en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Graz, es doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y es doctor en Filosofía en Graz también. Y los temas que trabaja son temas que en general a este grupo le interesan mucho. Una parte importante del grupo tiene que ver con concepto de daño intergeneracional, identidad personal, y hoy nos va a hablar de justicia entre generaciones. También cambio climático es una línea que está desarrollando ahora con mucho ímpetu. Y hoy nos va a hablar un poco de esto, ¿no? de justicia entre generaciones. El título concreto es Daño entre generaciones. Muchas gracias por venir, realmente un gusto, esperamos que sea la primera de muchas ocasiones. Este es el augurio que siempre hacemos para cada ponente que expone por primera vez. La modalidad ya la comentamos, unos 40 minutos de presentación, el resto para debatir. Ahora es tu tiempo, gracias. Ok, bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias Jaime por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar acá y poder presentar algunas ideas sobre este trabajo sobre daño entre generaciones, que en realidad es una presentación, no es una presentación basada en un paper, sino es una presentación basada en varias nociones que han sido desarrolladas en varios trabajos. Y bueno, y también estoy muy contento porque hay muchas caras conocidas aquí, que conozco desde Córdoba, que hemos trabajado juntos ya varios años atrás. El tema de hoy es daño entre generaciones. Entonces, la primera cuestión vendría a ser, pero suena medio raro hablar de daño entre generaciones. ¿Por qué nos debería interesar? ¿O en qué contextos se habla de daño entre generaciones? Y aquí, busqué algunos recortes, algunos más viejos, más nuevos, de algunos diarios, también de algunos informes, incluso sentencias, donde se habla de daños entre generaciones. Por ejemplo, allá arriba, hace unos años, cuando había una epidemia de Zika en Colombia, el gobierno de Colombia había recomendado a las mujeres o a las personas tratar de no concebir niños porque, si lo hacían había altas probabilidades de que ellos tengan Zika. Y un argumento que uno podría decir, no lo haga porque si lo hace, nacerá un niño que sufrirá un daño al tener esta enfermedad. De hecho, en general, dado que causa microcefalia, suelen fallecer a los pocos días. Unos años antes, es un tema que se ha discutido bastante aquí en España, porque he encontrado algunos artículos, que una pareja de mujeres sordas querían tener un hijo sordo. Y entonces hicieron una investigación para posibles donantes para incrementar las posibilidades de que el niño nazca con sordera. Uno podría decir, esto también es causarle un daño a este niño futuro. Luego hay otros contextos donde también se habla de daños entre generaciones. En el año pasado o el año anterior, una decisión del Tribunal Federal Alemán, se sancionó una ley sobre los esfuerzos que debe hacer Alemania para reducir sus emisiones en pos de mitigar el cambio climático. Y lo que había hecho Alemania era tener objetivos. Ellos habían fijado el objetivo de llegar a la neutralidad en carbono en el año 2050 y habían fijado unos objetivos muy laxos hasta el año 2030, y del año 2030 en adelante no había especificaciones, pero si ellos querían llegar a la neutralidad en carbono de 2030 a 2050, dado lo laxo que es todo lo que se hace de ahora hasta 2030, eso implicaba que las personas que vivían luego de 2030 tenían que hacer esfuerzos desproporcionados. Y aquí también se habla de daño entre generaciones, ¿no? Nuestra generación no hace demasiados esfuerzos y los niños, cuando sean adultos, van a tener que tener muchos esfuerzos. En esa decisión la Corte fue muy explícita es justo lo que he copiado ahí, en decir que ellos daban cuenta de que esto era una materia que podía tener lugar ante la Corte, dado que las personas que estaban reclamando ya estaban vivas, que no se hablaba de daños a personas que aún no
existen. Ese es otro contexto donde se habla de daño entre generaciones. Luego también, por ejemplo, en el caso del cambio climático, se habla de daño entre generaciones pensando en el conjunto de emisiones que realizaron personas que ya están fallecidas. Por ejemplo, puedo pensar en la generación de mi abuela, por ejemplo, que falleció hace 2 años, y que afectarán a personas que vivirán en el futuro o que por lo menos han nacido luego de que ellos hayan muerto. Puedo pensar ahora, tengo un niño, Bruno, que nació el año pasado. Las vidas de mi abuela y de mi hijo nunca se solaparon en el tiempo. Entonces, otro contexto donde se habla de daños entre generaciones es para pensar entre los efectos de las acciones entre aquellas personas cuyas vidas no se solapan en el tiempo. Y luego hay otros contextos que ya tienen que ver con injusticias históricas. Por ejemplo, bueno, en Argentina hace poco hubo un fallo donde se reconoce la existencia de responsabilidad del Estado sobre lo que fue la masacre de Napalpí. Y uno ahí podría pensar si los daños sufridos por aquellas personas pasadas hoy todavía podrían ser compensados, o incluso si uno debería compensar a lo que se conocen como víctimas indirectas en función de que sus ascendientes no han sido compensados. Entonces, para hoy la idea es tratar de responder estas 4 preguntas, si es que tenemos tiempo, si no pondremos menos preguntas. La primera es tratar de entender qué es el daño entre individuos, en realidad pertenecientes a diferentes generaciones, porque también cuando se habla de daño intergeneracional, muchas veces hablamos de daños que un grupo le causa a otro grupo, o un colectivo de personas le causa a otro colectivo de personas. Aquí la idea de hoy es solamente tratar de focalizarnos en aquellos daños donde un individuo le causa a otro individuo. No es necesario restringirlo a eso, pero esta es lo que me gustaría que por ahí tengamos en mente a la hora de discutir. Luego de entender, luego de tratar de ver a qué nos referimos cuando hablamos de daño entre generaciones, la siguiente pregunta podría ser, bueno, yo recién al comentarles sobre todas estas noticias o informes, he asumido que podemos hablar de daños en generaciones, pero ¿es posible realmente dañar a las personas futuras? Esto no es claro. Y la mayor parte de la presentación de hoy irá a tratar de responder esta pregunta. Pero luego uno puede decir, bueno, es posible que podamos dañar a las personas futuras, pero de ahí todavía no se sigue que estemos obligados a no dañar a las personas futuras. Entonces la siguiente pregunta es si existen deberes para con las generaciones futuras, o mejor dicho, para con las personas futuras, en función de los daños que les podemos causar. Y una última pregunta tiene que ver con los daños sufridos por las personas pasadas, por aquellos que ya están muertos o por aquellos descendientes de aquellos que sufrieron daños en el pasado. Entonces la siguiente pregunta es si existen deberes en función de los daños sufridos por personas pasadas mientras estaban vivas. Entiendo que la invitación que se me hizo para hoy tenía más, o el mayor interés estaba puesto en pensar en el daño hacia las personas futuras más que el daño hacia el pasado, pero de todos modos he decidido poner esa pregunta aquí porque creo que hacer este ejercicio de pensar el daño desde una perspectiva ex ante, como podemos causar un daño, y pensarlo en situaciones que son o que tienen propiedades normativas que son relevantemente similares, y pensar en escenarios similares donde el daño fue causado en el pasado desde una perspectiva ex post, nos puede ayudar quizás a poder encontrar una mejor concepción de daño. Es por esa razón que he decidido mantener el último punto. Entonces, la primera pregunta: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de daños entre generaciones? O mejor dicho, con la restricción inicial, daños entre personas que pertenecen a distintas generaciones. Un primer contexto, que es el contexto del caso de Alemania, es cuando hablamos de daños entre personas vivas que pertenecen a distintos grupos etarios, ¿no? Aquí la decisión en el caso alemán dijo, bueno, miren,
las personas que vivirán luego de 2030 van a tener que hacer muchos esfuerzos si las personas que vivimos antes del 2030 no reducimos los niveles de emisiones en un nivel significativo. Si la ley no nos pide que reduzcamos los niveles de emisiones en un nivel significativo. Estos casos, otro caso uno podría pensar en cuando hablamos de los sistemas de pensiones, ¿no? Siempre se habla de que van a colapsar en el futuro, o podemos pensar en un país, Argentina, que le pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional para mejorar sus condiciones, entonces la generación presente va a estar mejor y de acá a 20 años quizás cuando haya que pagar esa obligación ellos van a estar peor. Creo que esto puede ser trabajado en términos de daño, pero no tengo un argumento aquí para decir esto, pero creo que es mejor pensar esta clase de problemas en términos de justicia distributiva y asuntos de justicia como equidad o como fairness. El segundo sentido en el que se habla de daño entre generaciones, que es en el que me voy a focalizar la mayor parte de la presentación hoy, es cuando se habla de daño a aquellas personas cuya existencia depende de nuestras decisiones. Son aquellas personas que nosotros realizamos una acción, esa acción genera una consecuencia que si uno la mira de afuera es mala, una persona nace con microcefalia, una persona nace ciega, una persona muere a raíz de enfermedades infecciosas que son disparadas por el aumento de la temperatura global a causa del cambio climático. En todos esos casos, nuestra acción contribuye a ese efecto que solemos llamar daño, pero a su vez es condición necesaria de la existencia de esta persona. Los casos donde hoy me voy a focalizar más. Y en este tipo de casos suelen distinguirse dos subcasos. Uno en los que se sostiene que la persona que nacerá tiene una vida que vale la pena ser vivida y otros que sostienen y otros casos donde la vida no vale la pena ser vivida. ¿Esto para qué? Porque si uno crea una persona o contribuye a que una persona venga a la existencia y esta persona solo sufre dolor y no puede sufrir otra cosa, no puede experimentar otra cosa en su vida y muere a los pocos días, uno podría decir que en ese caso hubiese sido mejor que no exista esta persona, su existencia no es valiosa. Por supuesto, en cambio hay otros casos donde uno causa una consecuencia negativa o una consecuencia que usualmente catalogamos como negativa en la persona que viene a la existencia. Por ejemplo, causamos que venga un niño sordo o una persona con, no sé, con sus necesidades básicas que son levemente insatisfechas. En ese caso uno diría, de todos modos, esa persona tiene una vida que vale la pena ser vivida. Es bueno que para él que viva, pero hay una consecuencia que en los casos normales diríamos que esto es un daño. Si uno cree que todas las vidas valen la pena ser vividas y que esta distinción por lo tanto no tiene sentido, está bien, y entonces lo único que tiene que hacer es eliminar la distinción y discutir este tipo de casos como si todas las vidas valgan la pena ser vividas y no afecta el problema, porque el mayor problema para explicar daño está justamente en este segundo tipo de casos, donde tenemos vidas que sufren algo que en los casos normales llamamos daño, pero de todos modos estas son vidas buenas, on balance. Y luego hay un tercer concepto o una tercera clase de discusiones donde se habla de daño entre generaciones, que es aquellos casos donde la existencia de las personas, la existencia de aquellos que realizan la acción dañosa y aquellos que sufren el daño no se solapan en el tiempo. Un ejemplo es este, ¿no? Mi abuela, que falleció antes de que mi hijo nazca, por ejemplo. Pero uno puede pensar porque este es un ejemplo
Uno puede pensar en, no sé, las personas que vivieron en Inglaterra durante la Revolución Industrial y aquellos que bueno, están naciendo hoy y viven en Bangladesh, por ejemplo, que sabemos que probablemente desaparezca debido al incremento del nivel del mar o algunas islas del Pacífico también, ¿no? Uno podría pensar en este tipo de casos. O puede uno pensar un ejemplo muy imaginario, una persona entierra, no sé, una bomba que va a explotar en 300 años y luego la bomba explota en 300 años y mata a una persona, o en un jardín de infantes, este es el ejemplo famoso de Feinberg. Y entonces aquí uno también puede llamar entre daños entre generaciones. En este último caso puede combinarse con el segundo caso, puede haber circunstancias donde las personas realicen una acción que contribuye a la existencia de otra y que le va a generar una consecuencia mala a esta persona y cuyas vidas no se solapan en el tiempo, puede suceder, pero pueden tratarse de manera separada. El ejemplo de la bomba, no necesariamente, si yo pongo una bomba, quizás, no sé, aquí no es un ejemplo feliz, y explota en 300 años, quizás la existencia de esas personas que van a ser afectadas no tienen nada que ver con mi acción de la bomba. Pero en otros casos sí, ¿no? Por ejemplo, en los casos de cambio climático son los más claros, o cuando un gobierno implementa ciertas políticas energéticas que pueden cambiar los comportamientos reproductivos de las personas, o hay estudios, por ejemplo, sobre el programa Erasmus, que hizo que muchos estudiantes viajen de un lado para otro y entonces, se han creado muchas personas que de otro modo no hubiesen venido a la existencia. Bueno, estos son los tres. Eso sí, se discuten esos casos. Bueno, estos son los tres tipos de contextos, al menos tres tipos de contextos en los que se habla entre daños entre generaciones. Pero el contexto donde la noción de daño es quizás más puesta en cuestión es aquella donde nuestras acciones pueden no solo causar una consecuencia que calificamos como adversa en un ser futuro, sino también son condición necesaria, o es muy probable que dado que realicemos nuestra acción, esa persona venga a la existencia. Y este es el famoso llamado problema de la no identidad, popularizado por Derek Parfit en su libro Reason and Persons. Había publicado algunos artículos antes sobre este tema. Básicamente los casos originales sobre los que se edificó la discusión son de la niña de 14 años que quiere ser madre y la gente le dice no, mire, no, espere un tiempo porque si usted tiene un hijo ahora esto puede ser malo para su hijo, porque le va a dar un mal comienzo de vida, porque es muy difícil tener un hijo a esa edad, y ella dice no, yo lo quiero tener, y tiene el hijo. Y entonces la pregunta es si esto... Hay muchas preguntas para hacer aquí. Parfit se pregunta si hay alguna objeción al obrar de la madre, y una de las posibles respuestas es que la objeción es que ha dañado al hijo. Hay otras posibles respuestas, pero esta puede ser una posible respuesta. Y el segundo contexto es que también es un ejemplo proporcionado por Parfit en el mismo capítulo, que es la política arriesgada. Entonces es un país que tiene que decidir entre dos políticas, una política segura sobre energética y una política arriesgada, que creo que consiste en lleva a enterrar ciertos desechos radioactivos. Si se realiza la política arriesgada, en el futuro muchas personas morirán. Pero si se realiza la política segura, no se puede decir que esas personas que morirán estarían mejor, porque dado que la realización de la política arriesgada es condición necesaria de su existencia, si realizásemos la otra política, esas personas que morirían no estarían mejor, sino que no existirían, y en su lugar habría otras personas que quizás vivan mejor, pero no serían las mismas personas. Entonces es difícil explicar que la objeción a realizar políticas como la política arriesgada es que las personas futuras van a morir
por medio de la radiación. Esos ejemplos los traje, sí, los podemos discutir, pero era más que nada para poner cuál era el origen de toda esta discusión. Aquí he puesto un ejemplo más sencillo para tratar de discutir sobre qué se trata esto del problema de la no identidad, que es uno podría decir el ejemplo del niño sordo. El ejemplo dice, bueno, una mujer muy parecida, igual que el de la mujer, que el de la niña de 14 años, pero quizás es más, para mí al menos me resulta más sencillo ver las propiedades que son relevantes. Aquí está. Y el ejemplo dice, bueno, una mujer decide tener un hijo, ella concurre al médico para realizarse un chequeo, y el médico le dice que si concibe ahora, su hijo será sordo. La sordera que sufrirá el niño tendrá un impacto negativo en su calidad de vida, pero no es algo tan grave como para hacer que su vida sea tan mala que no valga la pena ser vivida. Sin embargo, el médico le comenta a la madre que puede prevenir tener un niño sordo tomando una píldora todos los días durante los próximos 2 meses, y si ella lo hace y concibe a su hijo dentro de los 2 meses, el hijo no será sordo, será perfectamente saludable. Esta madre piensa que tomar la píldora por 2 meses es ligeramente inconveniente para ella, por lo que decide concebir ahora. Y por lo tanto, sin haber tomado la medicación, y como resultado nace su hijo sordo. Entonces la pregunta central aquí es si este niño está experimentando un daño, ¿no? Un niño que nace sordo. Y intuitivamente, no sé cuál es la intuición de ustedes, me gustaría saber la intuición de ustedes en este caso. Hay muchos desacuerdos preteóricos aquí, así que espero todo. Ahora mismo. Sí, no sé, ¿creen que está experimentando un daño o no? Claro, habría que comparar quizás la inconveniencia de ella de no tomar la pastilla, no tomar la píldora, con el daño que experimenta. Pero hay daño, presupones daño. Claro, yo presupondré. Ok, lo que tú dices es para ver si su acción es incorrecta o no, si la podemos reprochar o no. Pero la pregunta no es sobre si es incorrecta la acción de la madre o no, sino si uno puede decir que el niño está sufriendo un daño por ser sordo. Sufriendo en un sentido no de subjetivo, sino experimentando, undergoing, no sé cuál sería la mejor palabra. Si podemos calificar como daño lo que le pasa a este niño. Igual es curiosa la pregunta porque implica pensar antes cuáles son en el fondo las condiciones de normalidad, por así, ¿no? Ok. Uno no diría en vida probablemente que seas una persona dañada, no, si no sé, sorda, por ejemplo. Creo que ya vamos a ir a ese punto, pero diríamos que si tú puedes escuchar y yo, no sé, te dejo sordo, no sé, de una piña, diríamos que te he dañado, ¿no? Claro, pero es cuando tú piensas en la existencia humana, piensas por ejemplo en cuestiones importantes y que se disfrutan como la música o como el sonido de la voz de una persona que quieres. Y en ese sentido, si pierdes el oído, si pierdes ese sentido, sientes que vas a perder muchas experiencias de vida y por eso es un daño. Pero si naces siendo sordo, pareciera como que no estás perdiendo nada, entonces te encuentras con el problema de Parfit. Okay. No, pero eso tiene ciertas ventajas comparativas cuando tienes los 5 sentidos, ¿no? Un segundo. Claro, Ok, ya. Gracias por todas las respuestas, porque a todo lo que se ha dicho, y creo que lo vamos a seguir discutiendo ahora cuando pasemos a la siguiente página, son aquellas cosas que entran a jugar cuando hablamos de este tipo de casos. Yo creo que el niño está sufriendo un daño. ¿Qué tipo de daño? Ya vamos a ver. ¿Y cómo podemos explicar que sufre un daño? Ya vamos a ver. Para explicar por qué sufre un daño, si uno piensa, dado lo que se ha dicho acá, que el ejemplo de la sordera quizás no es muy bueno porque uno cree que no, uno puede pensar otros casos, ¿no? Como para tenerlo en la mente. A una persona le dicen que si concibe ahora
su niño nacerá, no sé, sin una pierna, algo físico o lo que fuera. Aquello que uno crea que en el normal, en los casos normales puede considerarse un daño, imagine que eso le pasará al niño y que la madre puede evitar esto concibiendo más adelante. Al mismo niño. El problema es que la reproducción funciona haciendo que un óvulo y un espermatozoide se unan y en el espacio de un mes cambia el óvulo. Es muy difícil que, si la concepción no se realiza en el mismo momento, el espermatozoide que fecunda el óvulo sea el mismo, es casi imposible. Por lo tanto, si una persona no es concebida en el momento en que es concebida, no puede decirse que esa persona podría haber estado mejor. El ejemplo del niño intenta mostrar exactamente ese punto. Intenta mostrar que cuando la madre concibe ese niño, concibe un niño, llamémosle Pedro, que será sordo. Si ella espera y toma la medicación y concibe un niño, Pedro, le puede poner Pedro al niño que nazca después, pero no será Pedro, no habría existido, ¿no? Podría haber nacido otro niño, pero Pedro no habría existido. Entonces la pregunta es, si en ese caso, donde Pedro nació, Pedro I nació con sordera, y eso es el mejor estado en el que él podría estar, porque si la madre hubiese esperado, no es que lo hubiese estado mejor, sino que él no hubiese existido, puede considerarse que sufre un daño. No me estoy preguntando si la acción de la madre es incorrecta, esa es otra pregunta. Me estoy preguntando si puede considerarse que él sufre un daño. Mucha gente cree que sí, yo creo que sí. La pregunta es, entonces, ahora, ¿cómo explicamos esto? Y para esto tenemos que empezar a analizar distintas concepciones de daño. Una primera distinción que a mí me parece relevante es entre concepciones sobre dañar y concepciones sobre el daño, ¿no? El daño, pues, es, creo yo, un efecto, algo que pasa, o un evento, o un estado en el que está una persona. Dañar es realizar algo que es muy difícil no usar palabras que ya me lleven a apoyar cierta concepción sobre dañar. Pero el dañar es realizar una acción que va a causar o que va a generar que alguien sufra daño. En cuanto a las concepciones sobre dañar, hay una distinción que uno puede hacer es entre aquellas concepciones relativas a la acción y aquellas concepciones relativas a los efectos. Las concepciones sobre dañar se preguntan no si alguien está sufriendo un daño, sino sobre cuándo puede decirse que un sujeto dañó a otra persona. Son dos, una se focaliza en el que sufre y otra se focaliza en el que realiza la acción. Entonces tenemos por un lado las concepciones relativas a la acción, y dice que una persona daña a otra en virtud de la diferencia que la acción causa en el bienestar de aquella persona. En general, lo que se requiere es que la acción empeore en algún sentido el estado en que está la persona dañada. En general, las concepciones relativas a la acción se asocian normalmente con concepciones contrafácticas, comparativas de daños, cuando hablamos de concepciones de los daños. Entonces decimos que una persona daña a otra cuando causa que la otra persona esté en un estado peor que aquel en el que habría estado si la persona que actuó no lo hubiese hecho como lo hizo. Esa es la concepción clásica, hasta donde yo sé, sobre lo que significa dañar a otro. Claro, si usamos esta concepción clásica sobre lo que significa dañar a otro, no podemos explicar que la madre ha dañado a su niño al hacer que nazca sordo. No podemos explicar que la joven de 14 años también daña a su niño al ser madre tan joven. No podemos explicar que la política arriesgada dañará a las generaciones futuras. Tampoco podemos explicar que las emisiones pasadas de gases de efecto invernadero dañarán a las generaciones presentes o a las generaciones futuras, porque si cualquiera de todas estas cosas no hubiese tenido lugar, el resultado no sería que los afectados que ahora sufren consecuencias nocivas, estén en una mejor condición,
sino sencillamente que ellos no existieron. No es verdadero que las acciones que estamos considerando hayan empeorado en algún sentido relevante el estado de aquellos que han sido afectados. Una segunda concepción sobre dañar, que a mí me resulta, quizás por trabajar sobre todo en cuestiones intergeneracionales, atractiva, y dado que las concepciones relativas a la acción no pueden decir mucho, creo yo, en cuestiones intergeneracionales, son las concepciones relativas a los efectos, donde una persona daña a otra en función de los efectos que esa acción causa en el sujeto afectado. Aquí el ejercicio es el inverso. Primero, definimos qué significa que alguien haya sufrido un daño o esté en un estado dañoso o haya sufrido un evento que catalogamos como dañoso. Esto puede ser comparativo o no comparativo, ya lo veremos en la siguiente slide. Y cuando nos preguntamos qué significa dañar a alguien, solo tenemos que ver quién causó tal estado de cosas. No importa que esa persona que haya causado tal estado de cosas no haya empeorado la situación del otro. Esta es la diferencia relevante. No es necesario que se haya empeorado la situación del otro. Todo lo que es necesario es, ok, vemos una persona y decimos, esta persona está sufriendo un daño. ¿Quién causó esto? Tal. Es realizando tal acción. Esa es la acción dañosa. Da igual si esa persona hubiese estado del mismo modo, de otro modo, si, no sé. Podemos empezar acá a jugar con la distinción entre daños redundantes, no redundantes, o cuando se habla de cursos causales alternativos, hipotéticos. Creo yo que esta no es algo que pues lo he preparado para la presentación, pero esta concepción relativa a los efectos puede ayudarnos a quizá resolver también algunos de esos problemas clásicos cuando hablamos de daño. Ok, eso sobre concepciones sobre daño. Lo siguiente es, como adelanté aquí, las concepciones relativas a la acción sobre dañar no pueden explicar por qué las personas sufren daños en casos de no identidad. Pero las concepciones relativas a los efectos, dado que no requieren el empeoramiento del estado en el que estará la persona en la que decimos que causamos un daño, posiblemente puedan explicar por qué por qué la madre daña al niño sordo. Primero habría que explicar por qué el niño sordo está sufriendo un daño, o por qué la política arriesgada también hace que las personas futuras estén dañadas. Y entonces lo que tenemos que discutir, si vamos a utilizar una concepción de daño relativa a los efectos, y hay que empezar por tratar de identificar el daño, para luego decir que aquel que ha causado tal estado de cosas realizó la acción dañosa, tenemos que empezar a discutir concepciones de daño. Y cuando hablamos de concepciones de daño, la noción clásica de daño nuevamente, que ya lo adelantamos antes, es la concepción, hay varias distinciones que uno podría hacer, pero una primera distinción es trabajar entre nociones comparativas de daño y nociones de daño intrínseco. Las nociones comparativas de daño usualmente utilizan la comparación entre dos estados para decir que alguien sufre un daño o experimenta un daño. La concepción de daño como comparación entre dos estados más ampliamente sostenida o clásica es la contrafáctica, donde dice, bueno, una persona experimenta un daño cuando se encuentra en un estado que es peor que otro estado en el que esta persona habría estado de otro modo. Esta concepción obviamente puede ser asociada a enfoques relativos a la acción y también puede ser asociada a enfoques relativos a los efectos, como lo tienen allí. Pero en ninguno de los dos casos, dado que los niños en los casos de no identidad no podrían haber estado mejor bajo ninguna clase de circunstancias, porque si algo hubiese sido diferente ellos no hubiesen existido, estas concepciones contrafácticas de daño no pueden explicar por qué en los casos de no identidad estos niños o estas personas futuras sufrirán daños. Uno podría pensar en cambiar
la línea de comparación y en lugar de usar una concepción contrafáctica, usar una línea temporal. Luego habría que definir cuál es el momento relevante, pero en general uno dice, bueno, si después de cierto momento la persona está peor que antes, esta persona está sufriendo un daño. Si uno la asocia a concepciones relativas a la acción sobre dañar, si la acción dañosa causa que alguien esté peor de lo que estaba antes de que se realice la acción dañosa, entonces esta persona, bueno, la acción es dañosa. Pero de nuevo, en los casos de no identidad es incluso más difícil decir que la persona está peor después de la realización de la acción dañosa que antes, porque el tipo de comparación que tenemos que hacer ya no es aquí entre la existencia de una persona en el estado en el que está y bueno, de un estado que nunca podría haber estado. Ahora tenemos que comparar el estado de una persona antes incluso de la concepción, un estado que, bueno, tampoco no hay ningún estado, al estado posterior. Este es otro tipo de comparación que no es fácil, o al menos si uno tiene teorías de la moralidad que son estrictas en el sentido de que consideran solo los efectos sobre las personas afectadas y requieren una comparación entre dos estados reales, es algo que no se puede hacer. Pero hay una alternativa que es pensar en concepciones de daño intrínseco, ¿no? Vemos ciertos estados de cosas y esos estados tienen ciertas características. Y cuando vemos que esos estados de cosas tienen esas características, decimos, y vemos a una persona que está en ese estado de cosas, decimos, esta persona está sufriendo un daño. Esta persona, esto que le pasa a esta persona es un daño. Podemos pensar en varios contextos. Uno puede pensar a alguien que vive, no sé, en extrema pobreza, no sabemos la causa, decimos, esto puede ser dañoso para esta persona. Podemos pensar alguien que es sordo, por ejemplo, y podemos decir que esto puede ser intrínsecamente malo. No sé, las decisiones reproductivas son siempre más difíciles son más difíciles en este aspecto, son más fáciles para ver el problema en los casos de decisiones reproductivas, el problema de la no identidad, pero luego son más difíciles para especificar cuáles son las propiedades relevantes si queremos descansar en este tipo de concepciones de daño. Si usamos una concepción de daño intrínseco, una concepción de daño intrínseco que a mí me parece atractiva es la concepción de umbral de daño, que fue desarrollada hasta donde sé, ha trabajado mucho Lucas Meyer, que fue mi supervisor en el doctorado en filosofía, que dice una persona experimenta un daño cuando se encuentra debajo de un umbral normativamente definido. Y bueno, si uno acepta esta noción y dice, una persona que es sorda está debajo de un umbral normativamente definido, aquellos que es relevante, aquellos que nacen en el futuro y van a morir a consecuencia de una explosión o van a tener que vivir mucho tiempo con los efectos de una radiación, podemos decir que tienen un nivel de vida que está por debajo de cierto umbral que nosotros consideramos relevante. Entonces, si aceptamos esta noción de daño, podemos decir que incluso si estas personas no podrían haber estado mejor, dado que están debajo del umbral, ellas están experimentando o sufriendo un daño. Por supuesto, claro, si aceptamos esto, toda la carga viene, ¿y cómo especificamos el umbral? ¿Cuáles son las propiedades relevantes? Pero esa es una nueva pregunta. La pregunta que se intenta responder acá es decir, existe un espacio para pensar en otros tipos de daños que no son comparativos, sino que son intrínsecos o que pueden ser especificados al menos con un umbral. Si uno cree que la moneda relevante del bienestar, la moneda relevante cuando hablamos de cuestiones de moralidad es el bienestar o incluso la autonomía, uno puede fijar un umbral mínimo de autonomía o un umbral mínimo de bienestar y decir que cualquiera que esté debajo de ese umbral de autonomía o de bienestar está sufriendo un daño, por ejemplo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y ahora cómo especificamos este umbral? Aquí yo realmente no creo que exista posibilidades de especificar un umbral de daño, tal vez sí, pero que sea aplicable a todos los contextos y todos los casos que uno pueda
imaginarse. En el departamento donde yo trabajo hay muchos, Thomas Polzer sobre todo, y Daniel Petz, también Lucas. Ellos están trabajando con la noción de necesidades básicas, y ellos tienen la idea de que a través de la noción de necesidades básicas y la conexión que puede establecerse entre la idea de bienestar y una idea mínima de autonomía, uno podría especificar el umbral de daño en estos términos, y que esto es aplicable a una gran cantidad de contextos, e incluso a personas que viven en diferentes culturas. Ellos ahora están haciendo un trabajo donde se preguntan qué son las necesidades básicas, por ejemplo, para personas en Brasil, en Japón, en Estados Unidos, en Austria, y el objetivo es hacer este ejercicio con todo el mundo para ver si uno puede encontrar una noción común de necesidades básicas, una noción común sobre la relevancia de necesidades básicas, y si esto puede ser catalogado como o puede ser realmente la moneda del daño cuando hablamos de daños especificados en términos del umbral. Y la idea que ellos tienen, que me parece, que acá está brevemente puesta, es que hay una conexión importante entre las nociones de bienestar y autonomía, y que para uno ser mínimamente autónomo, en el sentido de poder decidir las cosas básicas de la vida, se requiere un nivel mínimo de bienestar. Y si uno no tiene este nivel mínimo de bienestar, la posibilidad de planificar un futuro o de decidir qué hacer se ve gravemente menoscabada, incluso la misma posibilidad de planificar. Y este mínimo umbral de bienestar, según ellos, se cumple cuando las necesidades básicas están satisfechas, y de ahí es que ellos creen que esta puede ser una noción aplicable a diferentes contextos. Para la presentación de hoy yo no me animé a ir tan allá, y por eso me quedé en la especificación contextual, y aceptando que quizás en cuestiones de justicia intergeneracional, cuando hablamos qué le debemos a las generaciones futuras, no ya pensando individualmente, sino ya como comunidades, o incluso como comunidad global, creo que la noción de necesidades básicas funciona bastante bien para explicar cuándo puede decirse que dañamos a las personas futuras. Por ejemplo, pensemos nuevamente en el asunto del cambio climático, y uno dice, bueno, ¿cuándo podemos decir que dañamos a las personas futuras? Bueno, uno podría decir que dañaremos a las personas futuras si nuestras emisiones contribuyen, acá hay muchos problemas de causalidad que luego podemos discutir también, contribuyen a que el clima aumente a un nivel tal que haga que las personas futuras tengan grandes dificultades o no puedan cumplir sus necesidades básicas. En términos prácticos uno podría decir, si nuestras emisiones son tan altas que tanto que no podemos cumplir con el objetivo que está en el Acuerdo de París, que es que la temperatura no aumente 2 grados por arriba de los niveles preindustriales. Entonces, eso está no solo por cuestiones políticas, sino también porque se sabe que si se aumenta esa temperatura, muchas personas morirán o tendrán que vivir en condiciones realmente muy malas. Si hacemos eso, dañaremos a las personas futuras porque vivirán debajo del umbral. En las decisiones reproductivas, aquí es algo mucho más difícil, y lo que los médicos suelen pensar, o incluso los bioeticistas, ellos tienen un umbral de lo que se considera salud normal o estándar, y bueno, esto con todas las polémicas que tiene, que ya las hemos visto aquí, pero puede ser un criterio guía para decir cuándo alguien sufre un daño. Una cosa que me parece relevante, que es que cuando pensamos que alguien sufre un daño, en general la noción de daño está muy cargada moralmente, y cuando alguien causa un daño, enseguida tendemos a pensar que lo que ha hecho es incorrecto, pero esto no necesariamente tiene que ser así. A veces que haya ciertos estándares nos sirve para, por ejemplo, una persona puede pedir compensación porque está debajo del estándar, ¿no? Volviendo al caso del niño sordo, que es un ejemplo muy polémico, la persona dice,
¿por qué, madre, has hecho lo que has hecho? O supongamos que el médico, para modificar un poco el ejemplo, no le dijo nada a la madre de esta posibilidad. Y entonces la madre concibe, yo no sabía que iba a tener un niño sordo, después nace el niño sordo, pero el médico sí sabía de la probabilidad y no le dijo a la madre, o sea, hubo una negligencia. Aquí. Obviamente hay una afectación directa a la libertad reproductiva de la madre, pero ¿puede el niño también reclamarle alguna compensación al médico por no haberle dicho a la madre que si concebía en las condiciones que tenía su hijo podría ser sordo? Bueno, estos son los famosos casos de wrongful life. Yo creería que no es descabellado encontrar una respuesta que diga sí, acá hay una compensación que se le debe al niño, incluso si él no podría haber estado mejor. Y la compensación se debe quizá a los daños que él sufre a raíz de que es sordo por lo que hizo el médico. Por eso, aunque hablar de salud normal es siempre polémico y es incómodo, y no sé si estoy tan de acuerdo con ello, tiene creo que algunas funciones prácticas que pueden ser valiosas. Ok. Entonces, ya hemos discutido el segundo punto, que es si es posible dañar a las personas futuras. Esta es la parte más larga de la presentación, el resto no es muy largo, así que ya voy terminando. Entonces, la siguiente, y uno puede dañar a las personas futuras en aquellos casos donde su existencia no depende de nuestras decisiones, podemos usar la noción contrafáctica de daño, no hay ningún problema aquí, pero en aquellos casos donde su existencia depende de nuestras decisiones, si somos muy defensores de la noción contrafáctica de daño, lamentablemente tenemos que decir que esas acciones no dañan a las personas o que estas personas no sufren daño, y entiendo que el único modo de explicar que hay daño aquí es apoyar alguna concepción de daño intrínseco, entre una de las cuales podría ser la noción de umbral de daño, pero podría haber otras. Pero claro, uno podría decir que, muy bien, podemos dañar a las personas futuras, pero ¿tenemos la obligación de no dañar a las personas futuras? Esto tampoco es claro, y es menos claro en aquellos casos donde la existencia de aquellas personas futuras no se solapa con la nuestra, ¿no? Pero también lo podemos pensar en los otros casos, pero esos son los casos más claros. ¿Y cuál es la objeción? Bueno, la objeción tiene que ver con los derechos de las personas futuras. Hay personas, o algunos teóricos que dicen, mira, es cierto que podemos dañar a las personas futuras, porque bueno, ellas pueden estar debajo de un umbral porque a raíz de nuestras acciones, o pueden estar algunas incluso peor de lo que habrían estado de otro modo, pero ellas no tienen derecho a no ser dañadas, porque las personas futuras no pueden tener derechos. ¿Y por qué? Bueno, hay dos versiones, hay más versiones, pero hay al menos dos versiones de esta objeción. La primera se basa en la teoría de la voluntad de los derechos, que para tener un derecho se requiere que uno tenga como la capacidad de ejercer el derecho o de demandar el derecho, y bueno, y dado que las personas futuras no tienen ninguna influencia sobre lo que nosotros podemos o no hacer, no pueden afectarnos a nosotros en ningún aspecto, no pueden tener derechos. La respuesta a esta objeción es decir, bueno, si usted apoya la teoría de la voluntad de los derechos, esto es así, pero no hay por qué apoyar la teoría de la voluntad de los derechos, al menos para este tipo de contextos, y uno puede en cambio apoyar o defender una teoría del interés de los derechos, como por ejemplo la de Rask, que un interés es una razón muy importante. Cuando los intereses de una persona son muy importantes, esto puede ser la base suficiente para que otros estén obligados por ciertos deberes hacia nosotros. Si las personas futuras van a tener intereses en el futuro, si esos intereses son muy importantes y nosotros podemos afectar esos intereses, no sé por qué uno podría decir que uno no puede estar obligado por aquellos intereses de las personas futuras que son muy importantes y tan importantes para ser base de deberes de otras personas. Una segunda versión de la objeción es que es parecida, pero dice, bueno, todo bien, aceptemos la teoría del interés, a través de las teorías del interés de los derechos podemos explicar por qué afectamos a las personas futuras y por qué estamos obligadas en relación a ellas.
Pero el punto es que las personas futuras no existen ahora y por lo tanto ahora no pueden ser portadoras de derechos. Y aquí la objeción se basa en que en general hay dos tipos de contemporaneidades que se suelen sostener cuando hablamos de derechos y obligaciones. La primera es que para que alguien tenga un derecho se suele sostener que el portador del derecho tiene que existir en ese momento, y la segunda, que los derechos y las obligaciones tienen que existir al mismo tiempo. Si nosotros sostenemos estos dos requisitos, entonces, claro, las personas futuras no pueden tener derechos, porque las personas futuras, al vivir en el futuro, o bien tienen derechos en el presente y por lo tanto no hay contemporaneidad entre el portador de derechos y su derecho, si ahí lo habría entre derechos y obligaciones, o bien tendrán sus derechos en el futuro cuando vengan a la existencia y por lo tanto habrá contemporaneidad entre la existencia del portador del derecho y la existencia del derecho, pero no habrá contemporaneidad entre la existencia del derecho y las obligaciones, porque nosotros en ese caso tendríamos obligaciones ahora en función de derechos que las personas futuras tendrán en el futuro. Y estas justamente son las dos respuestas a las objeciones que básicamente lo que intentan hacer es relajar alguno de estos dos requisitos. Bueno, creo que hasta aquí estamos bien, así podemos dar espacio también a la discusión y terminamos hablando solamente sobre derechos de las personas futuras. Muchísimas gracias.